No todo el racismo se grita. El más peligroso es el que decide quién tiene el poder. Volvamos al Perú de hace un siglo, analizando el racismo en medio de la crisis del orden oligárquico entre 1930 y 1968. Yo soy Carla Medina. Yo soy Matías Gamboa. Yo soy Milagros Porras. Yo soy Aileen López. La investigación titulada La oligarquía limeña por Ana Lucía Romero Rivera muestra que la élite de nuestro país ha reproducido históricamente con un etos colonial. Esto significa que se mantiene formas de pensar heredadas de la colonia que jerarquizan a las personas generando un racismo clasista, que combina la discriminación racial con la desigualdad social. Estas ideas no desaparecen con la República, sino que continuarán como una estructura que organiza las relaciones sociales mediante la exclusión de distintos grupos. Esta mentalidad tuvo un impacto directo en la formación de la ciudadanía y en la respuesta ante los procesos migratorios. Como explican Secundino Yopán y José Carlos Luque en su libro Ciudadanía y Migración, una historia política. El racismo durante este periodo se evidenció en la resistencia de las instituciones para integrar al migrante andino. El Estado oligárquico limitó el acceso a derechos reales basándose en el menosprecio de las costumbres y la procedencia de los nuevos ciudadanos. Este rechazo al autóctono, que incluía el desdén a sus alimentos y formas de vida, fue un factor clave que impidió construir una verdadera democracia y terminó por profundizar la crisis social del país. Para entender realmente a la oligarquía en el Perú, tenemos que hablar de la que sostenía todo su sistema, el racismo. Pero no como un simple prejuicio individual, sino como algo mucho más profundo. El investigador Sinesio López lo explica claramente. El racismo funcionaba como una ideología no escrita del Estado, es decir, las élites criollas justificaban quitar derechos a las poblaciones indígenas y mestizas bajo la idea de que eran inferiores. Al negarles su condición de ciudadanos, se permitió su explotación. Esto se veía claramente en el sistema de haciendas. Como explica el historiador Nelson Manrique, el racismo antiindígena normalizaba la violencia. Los campesinos eran obligados a trabajar gratis, sufrían castigos físicos y eran tratados como si no fueran personas, sino herramientas de trabajo. En ese contexto, el racismo y la explotación laboral eran prácticamente lo mismo. Y esta lógica no se quedó solo en las haciendas, sino que también se trasladó a las políticas del Estado, incluso en el nombre de la modernización. Bien, exactamente. Durante procesos como el oncenio de Leguía, esta lógica continuó. La modernización económica utilizó a la población indígena como mano de obra. Según Raúl Álvarez Espinosa, el indígena fue convertido en una fuerza de trabajo disponible para el desarrollo del capitalismo agrario. Un caso claro fue la ley de conscripción vial, donde poblaciones rurales eran obligadas a trabajar en la construcción de caminos sin recibir pagos. Y bien, aunque se presentaban como proceso, en realidad mantenían la desigualdad y la explotación. Por eso, el racismo laboral fue clave en la crisis del orden oligárquico entre 1930 y 1968. Bien, estas desigualdades generaron conflictos sociales y terminaron debilitando todo el sistema. En conclusión, a partir de las ideas planteadas por Ana Lucía Romero Rivero y por Secundino Yopán, junto a José Carlos Luque, se extrae que el racismo en el Perú funcionó como un mecanismo de exclusión que limitó el acceso a derechos de ciertos grupos dentro de la sociedad. Esto demuestra que el racismo sigue presente en la actualidad, ya que aún se refleja en la desigualdad de oportunidades y en la discriminación hacia personas de origen andino o de sectores populares, tanto en el ámbito laboral como en el trato cotidiano. De esta manera, continúa influyendo en la organización laboral del país.
A partir de lo planteado por estos tres autores, Sinesio López, Nelson Manrique y Raúl Álvarez Espinosa, se puede entender que el racismo permitió construir un sistema donde la explotación y la desigualdad eran vistas como algo normal y necesario para mantener el poder económico y político de la élite. De esta manera, muchas personas fueron consideradas únicamente como fuerza de trabajo y no como ciudadanos con los mismos derechos. Esta problemática sigue presente en la actualidad porque todavía existen formas de discriminación. Y esto va a afectar principalmente a poblaciones andinas y sectores vulnerables. Ahora, esto se observa en la diferencia de oportunidades laborales, en la precarización del trabajo y en los sectores sociales, asociando el origen o la condición social con un menor valor dentro de la sociedad. Por ello, el racismo no solo fue una característica del orden oligárquico, sino que también una estructura cuyas consecuencias aún influyen en la realidad peruana.